Bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos una vez más para poder checar esta parte de las parábolas del Señor Jesús. Y hoy vamos a ver dentro de esta sección que son los súbditos del reino, vamos a ver entonces el mayordomo. Yo le cambié aquí, le puse mayordomo astuto. En la versión 60 dice el mayordomo malvado. Pero en realidad lo que se exalta de la parábola es la astucia, la sagacidad del tipo que hizo algunos manejos ahí. Y eso es lo que se exalta. Así que por eso yo le cambié a mayordomo astuto. Quiero que sepa que no peca uno por cambiarle el nombre que alguien más le puso. Ese era su gusto, el mío es ¿no? Si tú le quieres cambiar el nombre, pues también lo puedes cambiar. No importa, ¿no? Mientras no le cambie los versículos, todo está bien. Así que estamos en esa del mayordomo astuto. ¿Y qué vamos a aprender de ahí? Pues algunas cosas que el Señor ya tiene para nosotros preparadas para hoy. Lucas 16, 1 al 9. Si estás anotando, pues anota ahí Lucas 16, 1 al 9. Ya sabes que aquí en el proyector yo tengo la Nueva Biblia de los Hispanos. Y bueno, pues tú con la que tú tienes ahí. Vamos a darle lectura a esta parte y dice así: decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración, algunos me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo: 100 barriles, que eran 3.700 litros de aceite. El mayordomo le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Le hizo una rebaja del 50%. Y después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas, unos 37.000 litros de trigo. El mayordomo le dijo: toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Pero yo les digo: háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. Esta parábola particularmente es una parábola de las más difíciles, porque no solo termina aquí. Normalmente los estudiosos la ven hasta el versículo 8 y las demás cosas la ven como una añadidura, pero como Jesús está hablando de estas cosas, en los siguientes versículos vamos a encontrar que dice cosas como la avaricia, cómo debe de usarse el dinero, en fin. Entonces, pues está en el contexto, pero aquí le pusimos hasta el versículo 9 para poder explicar algunas cosas que son importantes. Claro que otra cuestión que salta aquí a la vista es que cómo se va a exaltar la mala acción de una persona. Pero debemos de leer adecuadamente la Escritura y siempre debemos de meditar en eso, y algo que no nos caiga debemos de tomar tiempo para estar pensando en ello y buscar a ver por qué razón diría eso, por qué dice eso la Escritura. Ahí está en la Escritura, no puede uno agarrar, quitar el versículo y ya. Pero si puedes tú con unas tijeras se lo cortas y ya, pero pues no es lo correcto. Mejor hay que tener entendimiento, hay que saber por qué, ¿verdad? Así que vamos a tratar de explicar esta situación, qué es la que hace ruido en la parábola, cómo es que se exalta. No, en realidad no se está exaltando la acción como tal, exaltó otra cosa, no la acción. Así que vamos a considerar esto. ¿Qué ven en la imagen? Mayordomo. Un mayordomo, ¿verdad? Bien puesto y todo. Ojalá que todos tuviéramos
es un mayordomo, ¿verdad? Pero los que estamos aquí pues no tenemos ninguno mayordomo. Pero pues antes todo el mundo tenía mayordomos. Así que lo primero que vamos a ver de esta parábola es esta cuestión de la mayordomía, qué es lo que hacían, en fin, para tener una claridad a ese respecto. Entonces, tenemos ahí en primer lugar el mayordomo. ¿Quién era un mayordomo? A lo mejor ya no tenemos idea en nuestra cultura, sobre todo porque pues no, como que esto ya más forma parte de algunas personas, ¿no? Los más acaudalados quizá. Pero pues ya cambió el mundo de hace muchos años, pues ya cambió. Propiamente un mayordomo era un administrador designado por el dueño de los bienes. Así que en este tiempo de Jesús, muchas de las personas que tenían grandes extensiones de tierra, pues tenían varias extensiones en diferentes lugares. Entonces no podían estar al mismo tiempo en todos lados. Entonces lo que ellos hacían era poner mayordomos en algunas de sus tierras y así, para que ese mayordomo, que se les daba un control total de todo, ese mayordomo pudiera vigilar que hubiera el producto, que todos trabajaran, que todos hicieran lo que tenía que hacerse. Así que, pues mucho tiempo los dueños no estaban presentes en sus fincas, en sus cosas, y los mayordomos eran los que estaban al cargo de eso. Así que básicamente un mayordomo administraba las tierras, asegurándose de que produjeran ganancias, por lo cual se les daba el control total. Ese era un mayordomo. Desde tiempos antiguos, aquí vamos a ver en Génesis 24:2, que el mismo Abraham tenía su mayordomo, y nada más les puse una cita nada más de referencia para que ustedes puedan ubicar eso. Génesis 24:2 dice: y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía, o sea, estaba al control de todo. Le digo, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Esto lo hizo para juramentarlo, para mandarlo a lo de Isaac, ¿se acuerdan? Entonces, esa era una costumbre, poner la mano debajo del muslo y comprometerse a algo, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y lo mandó a lo de Isaac. Pero lo que nos interesa de este pasaje es que Abraham tenía su mayordomo, y dice que estaba sobre todo. Tenemos otro ejemplo en la Biblia que no puse aquí, pero es José. José también llegó a ser mayordomo de Potifar y también administraba todo y tenía todo. Cuando la mujer lo quería convencer de hacer cosas indebidas, él le dijo: no, yo tengo el control de todo, tu marido me ha dejado el control de todo, solamente a ti no te puedo tocar, tú no estás dentro de eso y eso no lo voy a hacer. Así que, pero ves tú que José tenía control de todo también. En la cárcel también le dejaron el control y en fin, era un buen mayordomo José. Así que con eso explicamos las labores de un mayordomo que se hacía, porque ahora en tiempos modernos pues, hay veces que los grupos cristianos hablan de la mayordomía y si no lo explicamos correctamente pues nos quedamos sin entender, ¿no? Pero en realidad básicamente es administración. La segunda cosa que encontramos aquí es la deshonestidad presente en esta situación. Dado el control que tenían los mayordomos, no era un caso aislado el que Jesús manifestó aquí. Dado el control total que tenían, era frecuente que cometieran fraudes. ¿Por qué? Pues porque ellos estaban en control de todo, manejaban los asientos, manejaban los libros y todo, pues ya además le maquillaban ahí al dueño cuando venía, ¿verdad? Y siempre, pues sí se prestaba para estas cosas, ¿no? No quiere decir que todos los mayordomos generalmente eran elegidos porque eran, como en el caso de Abraham, era el más viejo de sus siervos, ya una persona que conocía mucha eso. Es decir, se les encargaba a gente sobre la cual pues, había una relación de confianza. Pero el dinero, que no es un problema el dinero en sí mismo, pero la gente empieza a volverse avariciosa, entonces empiezan a ver cómo poder agarrarse algo de eso, ¿verdad? En ese caso también habría que explicar que muchos dueños estaban completamente de acuerdo, aunque ellos no lo hacían, pero estaban de acuerdo en que sus mayordomos fueran como usureros, que sacaran lo más que se pudiera.
Así que estaban de acuerdo en que ellos no lo hacían. Si por alguna razón sucedía un problema, pues el que iba a la cárcel era el mayordomo, y el dueño pues quedaba como que yo no fui, ¿verdad? Fue el mayordomo. Pero el que ganaba el dinero era él. Por eso vamos a encontrar esta frase dentro de esta parábola que dice las riquezas injustas. Porque aún la ganancia que tenía este señor con la usura del mayordomo era una riqueza injusta. Se obtenía de una mala manera. Así que también el dueño estaba en eso, ¿verdad? Y bueno, pues un mayordomo que ve que el dueño no dice nada, dice, pues oye, se está llevando todo, ¿verdad? Hay que darle un pellizquito aquí, ¿verdad? Para que no se lleve todo, ¿verdad? Y quería llevarse alguna cantidad también este mayordomo. Así que en este caso el mayordomo fue acusado ante el dueño de las tierras de derrochar los bienes. Así que se andaba dando la gran vida al condenado mayordomo, mientras, pues, ¿verdad? Como dice el dicho, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, ¿verdad? Porque esa era la situación de este hombre, ¿no? Estaba derrochando los bienes que estaban bajo su cuidado, no eran de él, y los estaba derrochando. Aquí la palabra derrochar es la misma palabra que habla en la parábola del hijo pródigo, que dice que él derrochó toda la lana que le dio su papá. También la derrochó, es decir, es malgastar, ¿me entienden? Tirar el dinero, ¿me entienden? Es la verdad, eso es lo que estaba haciendo. Así que este mayordomo se estaba dando la gran vida con algo que no era de él. Y obviamente pues, estaba a la vista de todos, y algunos de estos fueron y le dijeron al dueño, ¿sabes qué? Que tu mayordomo está así y así. Así que era un derrochador, y para derrochar eso pues, era deshonestidad, se convirtió en un hombre deshonesto porque estaba haciendo manejos que no eran los propios, ¿no? Lucas 16, 1 y 2, que ya leímos y vamos a volver a leer, decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Este es un principio en la Biblia que aparece por muchos lados, esta cuestión de la rendición de cuentas. Muchas veces no nos gusta a nosotros que alguien nos supervise o nos diga, pero ¿me entiendes? La manera más segura de una persona es rendir cuentas. ¿Me entiendes? No puede uno agarrar y gastar y hacer todo y nadie sabe, nadie supo, ¿no? Todo debe tener sus comprobantes y sus razones del por qué se hace eso. Esa es la manera más segura, porque si uno empieza a funcionar de esa manera, donde no hay ningún control, se pierde el control de muchas cosas, y obviamente pues, se acaban muchas cosas, y se puede estar malgastando el dinero, se puede estar desviando, muchas cosas, ¿verdad? Rendir cuentas es una cosa buena que hay que entender. ¿Me entiendes? Tenemos que rendir cuentas en el hogar, tenemos que rendir cuentas en el matrimonio, tenemos que rendir cuentas en el trabajo, tenemos que rendir cuentas en todos los aspectos. Es decir, debemos de acostumbrarnos a que esa sea nuestra forma de vida, rendir siempre cuentas a los demás. Hay gente que quiere que le ayuden, que quiere que le den, y a la hora que le pides que dé cuentas de las cosas, les molesta que les tengan que supervisar o que tengan que decir. Yo hace poco hablé con una persona, bueno, le mandé un mensaje que los depósitos que le hacemos necesito que me conteste con un correo para saber que pues, por lo menos que llegan las cosas, ¿no? Claro. Si no, ¿cómo lo vas a ver? Y en lugar de eso me contestó con un rollo, que sabe qué, me salió con un rollote, para después decirme que se sentía presionada, que porque quién sabe qué, que porque su esposo así, que porque su papá así, ¿verdad? Y entonces ya me llegó a mí entre las patas que yo también la estaba presionando, ¿no? Entonces yo le dije, le contesté el correo, le puse, bueno, ya dejaste claro tu sentir, yo solo te pedí que rindas cuentas de lo que se te está encargando. Eso es todo. Que contestes y que digas si recibiste el depósito o no. Pero ya que salió todo esto, pues está bien. Si tú consideras, pues le paramos ahí y ahí está la cosa. Simple, ¿verdad? Entonces, pensamos que Dios no, pero hay muchas cosas en la Biblia que nos hablan de que
de que hay que dar cuentas. Ya hemos visto otras parábolas donde se les llama Yahvé, ¿verdad? Tienen que dar cuentas. El siervo aquel que escondió el talento, se le exigieron cuentas de esto. ¿Me entiende? Dice, porque se le había encargado, tenía que dar un resultado, un fruto. Y no dio ningún fruto y pensó que por esconder las cosas quedaría bien. No quedó bien, porque no dio ningún fruto. Y le dijo el patrón, hubieras metido mi dinero en el banco y eso me hubiera generado por lo menos intereses, ya hubiera yo ganado algo, pero lo estás haciendo mal. O sea, no salió bien librado cuando se le llamó a rendir cuentas. Así que esta es una cosa muy importante. Siempre que se tiene una responsabilidad, que nos dan una responsabilidad, que la tenemos otorgada ya sea por Dios o ya sea en el trabajo, por los patrones o en la familia, ¿verdad? Se hace necesaria la rendición de cuentas para garantizar el buen manejo de los recursos, ¿verdad?, que nos han sido encargados. Este mayordomo fue llamado por el dueño para rendir cuentas de su administración. Ya sintiéndose descubierto por sus malos manejos, de repente se puso a pensar y se dio cuenta que no sabía hacer otra cosa más que administrar, pero no sabía hacer otra cosa. Y pues sigue el pedir limosna, le daba mucha vergüenza, ¿no? Digo, ya me quedé sin chamba, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? Eso dice ahí en Lucas 16, 3 y 4. Dice, y el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré para que cuando me destituya de la administración, algunos me reciban en sus casas. Fíjate, o sea, aquí empezó la cuestión de la astucia de este hombre. ¿Cómo voy a hacer para no quedar tan mal parado? Ya me van a quitar de aquí del puesto. No voy a encontrar trabajo con facilidad porque esto trasciende y todo el mundo va a saber que pues, estaba transando al dueño. ¿Quién más me va a contratar de administrador? Va a decir, si transó a aquel, pues va a transar a mí, ¿no? Nadie haría en su sano juicio, ¿verdad? Con el hecho de hacer una contratación de una persona que sabe que ha defraudado a otro. Sería muy tonto hacer eso, ¿no? Por lo menos decir, no lo sabía, lo ignoraba. Pero sabiendo que ha defraudado a otros, ¿quién va a contratar a alguien? Sería muy tonto quien lo hiciera así. Así que este hombre pensó en otra, rápidamente, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Para poder subsistir, Claro que él se metió en ese problema, era su problema, ¿no? Pero aquí el punto es la forma en que hizo, aunque no se está alabando eso, sino la sagacidad, la claridad con la que rápido pensó y buscó una solución que lo ayudara o lo sacara de esa situación. Y este es el punto, la sagacidad. Lo que se exaltó fue la sagacidad, no la maldad, no la deshonestidad. Hay que tener claro eso. Y cuando tenemos claro eso, entonces no hay ningún problema. Podemos entender la parábola, podemos entender por qué la usó Jesús así, y podemos entender que Él estaba hablando de la importancia de ser sagaces. Es importante, Él no quiere que seamos personas sin iniciativa, que no hacemos nada, ¿verdad? Y que nada más estamos ahí pasando el tiempo, ¿no? Él está esperando que en su reino nosotros tengamos sagacidad, también podamos tener inventiva, iniciativa, ¿no? Así que el mayordomo, siendo sagaz, llamó a los deudores del dueño. Nada más se nos dan dos casos, pero dice que llamó a todos. O sea que imagínate, a todos. Digo, con alguno quedaré bien, porque pues llamó. Así que los llamó para proteger su futuro y redujo la deuda de cada uno. Y los otros también eran deshonestos, ¿viste? O sea, el patrón era deshonesto, el mayordomo era deshonesto y los trabajadores, los que estaban, era un mundo de deshonestidad. Todas esas riquezas eran injustas para todos, ¿viste? Todo. Por eso le dicen las riquezas injustas, porque este era dinero mal ganado por todos, desde el dueño, el mayordomo y los que estaban trabajando para eso. Así que este hombre hizo esto y con esto generó un compromiso de esas personas con él, ¿verdad? Digo, no, pues ahora me debes una, ¿no? Entonces ya todos le debían algo. Pues ahora ya algún día voy a cobrar, ¿no? Y él ya estaba preparado para todo eso. Quizás ellos no lo sabían, pero él ya los estaba comprometiendo con él en algo, ¿no? Así que se generó ese compromiso entre él y cada uno de estos deudores, quienes aceptaron el trato, ¿verdad? Con toda esa deshonestidad por delante también, ¿verdad?
Así que aquí eso lo leemos en Lucas 16, 5 al 7. Dice: llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo: a 100 barriles, o sea, 3.700 litros de aceite. El mayordomo le dijo: toma tu factura, siéntate y pronto y escribe 50. Y después le dijo a otro: ¿y tú qué debes? Pues respondió 100 medidas que en unos 37.000, o sea, ve las cantidades, ¿verdad? Litros de trigo. Y el mayordomo le dijo: pues toma tu factura y escribe 80. Nada más pone 2 ejemplos, pero dice que llamó a todos los deudores, o sea que dependiendo de cuántos fueran, pues entonces él a cada uno le rebajó la deuda, lo cual aceptó y lo cual le generó ese compromiso. Y esa es la sagacidad del tipo, que se supo rápidamente resolver una situación que estaba en conflicto para él y que, bueno, la manejó apropiadamente. No se está exaltando los métodos ni nada de eso, ni se está estimulando a que nosotros nos convirtamos en personas deshonestas y que hagamos eso. La sagacidad puede ser usada para el bien, ¿estamos de acuerdo? No se está esperando que la sagacidad se use para lo malo, sino que seamos sagaces. ¿Se acuerdan que Jesús, como dijo? En alguna ocasión dijo: sean sencillos, ¿como qué? Como palomas, y astutos como serpientes. No dijo sean serpientes. ¿Viste? Pone elementos porque son animales astutos, vamos. Pero la cuestión y lo que estaba diciendo es: no se hagan serpientes, le digo, sean astutos. Entonces Jesús espera que nosotros seamos listos, ¿viste? No que estemos todos maniatados y que no sepamos qué hacer. Espera que nosotros podamos tomar una iniciativa. Muchos dicen: no, pues yo mejor no hago nada, así jamás me equivoco. Bueno, pues es una forma de verlo, ¿no? Pero nunca hará nada, ¿viste? Es mejor hacer algo, aunque algunas veces me equivoqué, pero en otras me va a salir bien y voy a avanzar, ¿me entiendes? Pero si tomo esa, no, pues yo, para no equivocarme, mejor no hago nada. No, pues ya esa es una limitación muy grande que uno puede meterse a uno mismo. Dios no espera que seamos así. Dios espera que nos arriesguemos un poquito, que hagamos cosas para Él, ¿verdad? No nos pide que hagamos locuras, dijo que seamos astutos, no que seamos locos. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Porque hay gente que hace locuras. No, digo, sean astutos, o sea, abusados, ¿verdad? Carburen rápido qué es lo que pueden hacer en ciertas situaciones. Así que hay que entender eso con claridad, porque lo que se está emulando es la sagacidad, no la deshonestidad, ¿ok? Luego, ¿qué tenemos ahí? Es una persona que va subiendo, va escalando, y son como porcentajes, si se fijan ustedes, ¿no? Como que está avanzando de menos a más, ¿estamos? Eso es lo que se trata de ver, está avanzando, está creciendo en sus cosas, ¿no? Y eso nos lleva a ver la aplicación que se le dio a la parábola para nosotros los hijos del reino, ¿verdad? Así que ahí en ese versículo 8 dice: y el Señor alabó la cuestión que hizo este siervo. Aquí para algunos no están todos de acuerdo. Algunos dicen que este era el patrón que alabó pero ¿cómo lo alabó si lo corrió? Entonces no lo hubiera corrido, ¿verdad? Lo que pasa es que Lucas mete esta parte como observador de esa situación, ¿viste? Y Lucas se refiere a Jesús, dice: y el Señor alabó. Es una forma de Lucas, en otras parábolas lo hace y en otras cosas él hace esto, él mete esta parte de su interpretación de cómo lo está viendo en ese momento. Así que lo que tenemos ahí es que Jesús alabó la sagacidad del mayordomo deshonesto, no su deshonestidad. Alabó su sagacidad, cómo se comportó, cómo resolvió, cómo pensó en resolver las cosas en las cuales él mismo se había metido. Y pues ahí mismo dice que los hijos de las tinieblas o los hombres son más sagaces que los hijos de luz, digo, son más abusados.
Y lo que él esperaba es que todos aprendiéramos de esto para también ser sagaces y ser listos en el reino de Dios, ¿verdad? Así que los hombres son sagaces en sus interrelaciones, ¿sí o no? Logran acuerdos que los benefician, ¿verdad? Hacen un montón de tratos, un montón de cosas, ¿verdad? Y hay mucha gente que hace esto, y en el trabajo también hay que ser sagaz para poderse colocar mejor cada vez, ¿sí o no? Una persona sin iniciativa siempre queda rezagada porque pues nadie quiere trabajar con alguien que no tiene ninguna iniciativa, que todo se lo tienes que decir, tienes que hacer esto, y si no le dices nada, no hace nada, ¿no? Entonces tú, bueno, yo necesito a alguien que le eche ganas, que sea sagaz en las cosas y que me ayude realmente, ¿no? Así que a la luz de esto se espera que los hijos de luz también sean sagaces en el reino, pero con honestidad, verdad y lealtad al reino. Así que no se contraponen estas cosas. Sí se espera que haya sagacidad, pero no para las cosas malas, sino para las cosas buenas. Lucas 16:8 dice: y el Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Por eso lo alabó, porque fue sagaz, ¿verdad? Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Y eso es una desventaja para nosotros si nosotros no somos buenos para relacionarnos adecuadamente con otros. Hay veces que las iglesias cristianas se meten en un lugar muy cerrado donde pues todo es no, y todo, ¿me entiendes? Entonces no hay avance de nada, no les parece nada, y no se dan cuenta que Dios no está en eso. Él quiere que su reino sea extendido, Él quiere que cada persona use de esa sagacidad para relacionarse con otros, para ganarlos para el reino, no para que hagan deshonestidades, pero que sean sagaces para su reino y para buscar cómo ganar a otros para Cristo, y que tengan esas iniciativas, ¿no? Entonces es muy importante entender esta parte, ¿verdad? Digo, los hijos de los hombres de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz, como que nos puso en desventaja, ¿no? Y lo estaba diciendo pues para que entendieran, deben ustedes de ser más abusados. Acuérdense que esta parábola se la dijo a los discípulos, y nos la dijo a nosotros, ¿verdad? Que estamos ahora aquí, porque nosotros también somos discípulos del Señor, ¿cierto? Sí. Muy bien, entonces, ¿de qué se habla ahí en el 9? Pues del uso adecuado del dinero. Hacerse amigos mediante las riquezas injustas, quiere decir que usar el dinero de forma correcta, sembrando en otros, ayudando a los necesitados, no haciendo al dinero la meta de nuestras vidas, sino un medio por el cual extendemos el reino de los cielos en la tierra. Hacer esto es lo que garantiza la morada eterna, porque no crean que ahorita van a ver cómo dice ahí el versículo, pero Lucas 16:9 dice: pero yo les digo, Jesús está resumiendo después de terminar la parábola, pero yo les digo a ustedes, a los discípulos, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten los reciban en las moradas eternas. No digo para que los reciban sus cuates. Fíjate la diferencia. Puso el ejemplo del otro. El otro estaba buscando su futuro y protegiendo su futuro. Para el Señor, nuestro futuro es el reino, nuestro futuro es la eternidad, nuestro futuro tiene que ver con eso, y por eso dijo esto. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Háganse amigos por medio de las riquezas injustas. Ya les dije que se les llama riquezas injustas porque pues hay muchos malos manejos ahí. Ahora, en donde nosotros nos movemos también es así. En muchos casos hay malos manejos. Las riquezas realmente de muchas personas son injustas. Es la verdad. Quizá de la mayoría, ¿verdad? Y no por eso, pues ¿a dónde nos vamos a ir? Por eso Jesús dijo: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Porque si no, sería necesario que nos sacaran de este mundo. Este mundo se maneja así. Pero Jesús no estaba pidiendo que nos saquen del mundo, sino que seamos guardados del mal.
que aprendamos a conducirnos ahí con sagacidad, aún en medio de eso. Es como una persona me decía, es que yo trabajo en la Bacardí. Y hay gente que me empieza a decir que no, que para aquí, que allá, que por qué trabajo ahí. Le digo, pues porque ahí te pagan bien, ¿no? Pues sí, me pagan muy bien. Contéstales eso. Pero los otros, ¿por qué critican? No, es que, pues, ¿cómo vas a trabajar ahí? Estás haciendo algo. Bueno, una cosa es que yo lo hago, otra cosa es que tú te lo tomes, ¿no? Y cuando te tomes, ¿no? También. A mucha gente le hace mucho ruido estas cosas, pero para ser honestos, por ejemplo, hablando de eso, la Biblia no prohíbe tomar. ¿O sí? No prohíbe tomar. Prohíbe emborracharse. Y si no, lean los proverbios y dice, denle al que está desanimado su cheve para que se anime. ¿Así dice o no dice? Sí. Pero también dice que es alborotadora la cerveza. Pues también cuántas me empachan, ¿verdad? También Jesús, hablando del vino, ya muchos les hacen ruido esas cosas, pero ahí está, yo no puedo quitar eso. Jesús dijo, ninguno que prueba el vino añejo luego quiere del nuevo. Jesús dijo, el vino maduro, el vino ya que ha madurado, ese es mejor que el otro que es como jugo de uva nada más. ¿Vieron? Jesús mismo dijo, ¿Jesús tomaba vino o no? Sí tomaba. ¿Y cómo le decían? Es que le encanta el chupe. No es cierto. No, jamás ves a Jesús haciendo barbaridades, no los ves haciendo desmanes, no se quedaba tirado allá como encontramos unos en la gente. No es cierto. Tenemos que ser honestos. La Biblia no está prohibiendo que una persona beba algo, le prohíbe que se emborrache, que haga barbaridades. Desgraciadamente van de la mano estas cosas, la gente no tiene control. No puede tomarse una copita porque se toma uno y quiere tomarse otra, y luego ya acaba con mal. Bueno, pero esa es responsabilidad de los individuos, ¿me estoy explicando? Claro. Sí. De hecho, Jesús dijo, no voy a beber más del fruto de la vida hasta que estemos juntos. Así que allá también va a haber una celebración y vamos a decir salud, ¿verdad? Claro que si los alcohólicos anónimos me oyen, olvídate, se mueren de este asunto porque ellos son aferrados con eso. ¿Me entiendes? Porque pues, han sido esclavos del alcohol y todo. Bueno, tengo que ser honesto. Yo cuando estudio la Biblia tengo que dejar que ella me diga las cosas y no que yo le imponga. Y hasta donde yo he encontrado, no está prohibido que una persona pueda tomarse una copita. Está prohibido que se emborrache. Y no sé, y si tú te emborrachas con una copita, entonces no te debes de tomar una copita, a lo mejor más un traguito y ya. ¿Viste? ¿Me entiendes? Ahora, yo no estoy promoviendo con esto que todos bebamos, tampoco. No estoy diciendo la verdad conforme esto, porque este amigo me decía esto, es que me condenan. Y digo, bueno, tú dile, pues tú vas a pagar lo que me pagan ahí. No, entonces qué fastidia, ¿no? Porque criticar las cosas. Entonces da lo mismo si trabajo en una fábrica de cigarros. Bueno, pues eso de trabajo es, ya sé que eso nos mata de cáncer, sí, pero yo no fumo, no me lo saco. Y a nadie, ¿verdad? Pues, o sea, cada quien que, pues, ¿verdad? Es libre de hacer. Las cajetillas de los cigarros dicen, este producto produce cáncer, y la gente por eso deja de fumar. No le importa un cacahuate, ¿verdad? Aunque diga y le ponga una calavera y le ponga quién sabe qué cosas, todo el mundo se lo fuma y se acaba la cajetilla y ni condenación tiene. Bueno, entonces no es mi problema si yo fabrico esto, ¿me explico? ¿Ven la cuestión? Hay que entenderlo con esa claridad. Porque si no, sería necesario que nos sacaran de este mundo, porque este mundo así es como se maneja. Pero nosotros somos los hijos del reino, que somos la luz de este mundo y que venimos a mostrar que se puede vivir una vida de libertad con el Señor, no de puras prohibiciones, no de puros nos, sino a disfrutar la vida de verdad, ¿verdad? A gozarnos y hacer todas las cosas con propiedad. Bendito sea Dios, ¿me entiendes? Porque nos da una libertad, ¿verdad? Así que a Jesús le decían que era amigo de borrachos, que era amigo de publicanos, que era amigo de pecadores, puras barbaridades. Pero él un día les dijo, si ustedes me acusan de pecado, a ver, señálenme dónde he pecado. Y nadie le pudo decir nada. Di eso tú y verás si no salen unos que luego te van a sacar, ¿verdad? No, es que allá, porque nosotros qué. Pero Jesús los enfrentó y les dijo eso. No hubo nadie que dijera, ¿sabes qué? Yo te vi haciendo esto, nadie.
todos se quedaron callados. ¿Por qué no? ¿Les hubiera dicho eso a Pedro? No, me lo hubieran encontrado, que le hubieran encontrado a Pedro, ¿no? O a Juan, o a quien sea, ¿no? Así que entonces hay que entender esto, que hacer amigos con las riquezas injustas quiere decir que siembres tu lana, ¿verdad? Que siembres tu lana en el reino, ¿verdad? Para que después tú tengas tu morada eterna, no para que otros te paguen o otros te deban algo, sino porque esto es lo que te lleva a vivir en el reino de Dios, y la finalidad de todo es tu morada eterna. Digo, para que entonces después les den su morada eterna. ¿Vieron? ¿No está sencillo eso? Claro que está sencillo. Es muy importante que nosotros podamos entender esas verdades que están en la Biblia y que son parte de lo que el Señor estaba enseñando ahí en ese momento. Así que esta parábola, dije yo, fue dicha tanto a los discípulos y obviamente a nosotros, porque nosotros también somos discípulos, para que nos veamos a nosotros mismos como administradores del reino. Es decir, que el reino es de Dios, no es tuyo, es de Dios, y que se nos ha conferido autoridad, como es el mayordomo, para administrar los bienes de Dios con honestidad, lealtad y sagacidad, produciendo fruto en el reino. Es muy importante que entendamos eso. Somos administradores. El apóstol Pablo, cuando escribe esto, dice: se requiere pues que todo administrador sea hallado fiel. ¿Viste? Fiel, ahí está. No se espera que seamos deshonestos, no se espera que hagamos barbaridades. La sagacidad se puede usar para hacer cosas buenas o para hacer cosas malas. Se nos pide tener sagacidad para hacer cosas buenas, ¿verdad? Así que el apóstol Pablo dice: se requiere que todo administrador sea hallado fiel. Cuando el Señor quiera que rindas cuentas, puedes rendir cuentas con claridad. ¿Me entiendes? Porque dices: yo, aquí está, Señor, todo lo que tú tengas, sea por tu trabajo, sea porque te lo hereden, sea porque, no sé, te ganes un premio, qué sé yo, es parte de lo que Dios te da para que lo administres para Él. ¿Viste? Es para administrar, no es tuyo, es de Dios, porque tu vida es de Dios, ¿o no? Sí. Dentro de esa administración, Dios pide que le paguemos el diezmo de nuestras entradas, ¿sí o no? Fíjate qué bueno es Él. Él puede decir: si es mío todo, dame todo. Pero Él dijo: no, dame el 10% y de lo demás pues puedes también hacer otras cosas, ¿verdad? Pero ya es con tu iniciativa y con tu deseo de hacerlo, ¿verdad? Así que todo lo que Dios te permita tener es para que lo usemos en el reino, para que entonces hagamos amigos con ese tipo de ganancias y después recibamos nuestras moradas eternas. Pero hay que vernos a nosotros como administradores. No somos dueños de nada. No somos dueños ni del aire, no somos dueños de la tierra, no somos dueños de nada, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos permite administrar las cosas de su reino. ¡Qué bendición! A mí me parece que esa es una cosa muy hermosa. Mateo 21:43. Dios espera que haya un fruto en nuestras vidas. Con eso prácticamente estamos terminando, porque ve lo que dice Mateo 21:43. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Esto es algo que Jesús le dijo a los fariseos. Y no era solo con los fariseos, fíjate cómo les dijo: les será quitado a ustedes y les será dado a una nación diferente a ellos. Es decir, a los gentiles, a quienes ellos tanto odiaban. Tú y yo somos gentiles, ¿no? O somos judíos aquí, todos somos gentiles, ¿viste? El Señor se los advirtió a ellos: les voy a quitar las cosas. ¿Por qué? Porque ustedes no han dado el fruto que yo esperaba de ustedes. Les encargó sus cosas y les dijo: quiero un fruto. Pues ellos no daban fruto, ellos hicieron su religión y empezaron a hacer su rollo, y cuando vino el Señor ni lo conocían, lo desconocían más bien de todo. Entonces el Señor les dijo claramente: voy a quitarles el reino, voy a quitarles eso y se los voy a dar a las personas, a una nación que produzcan los frutos que se esperan. Así que Dios espera frutos, ¿verdad? Dios espera que tú
tú y yo produzcamos un fruto en su reino. Por lo tanto, tenemos que considerar eso. Somos administradores de Dios y queremos hacer un buen trabajo y, de acuerdo a lo que Dios nos ha dado a cada uno, con eso producir un fruto que glorifique a Dios, ¿verdad? Que no seamos como aquel que esconde el talento, que porque quién sabe qué, no, porque tampoco eso nos justifica. Debemos de producir poco o mucho, pero debemos de producir. Ninguno debe de quedarse sin producir. Todos debemos de producir algo en el reino de Dios, que sea para Dios. Así que esto es lo interesante de esta parábola. El Señor nos ayuda con estas cosas a entender muchas cosas que a nosotros nos vienen bien, porque finalmente aprendemos de Dios estas cosas que son maravillosas y que nos ayudan a realmente aprender cosas, no religiosamente, sino de una manera práctica, para llevarlas a la práctica en nuestras vidas y para vivir en los términos que Dios tiene para nosotros. Muy bien, pues es todo por esta vez. Que Dios les bendiga a todos.